Ya se nos fue el primer espacio, el primer bloque, la primera hora de este show llamado Sin Tacos ni Corbata, cuando a esta hora tenemos en la capital de la República de Chile ya 10.6 grados. Yo tuve que abrir la ventana de la pieza donde estoy porque empieza ya a subir el calor. Vamos a llegar a 24 hoy día y 25 mañana. Así que a sacarse los chitecos, a usar ropa más delgada, al menos salir por capas en la mañana. Todavía nos quedan conversaciones, ¿ah? Vamos a estar hablando con Germán Pinto, que es director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la USACH, por la reforma tributaria en este contexto post-triunfo del rechazo. Y pasadas las 11:15, actualizarte y también conversar de cosas interesantes, porque con un foco en inversión, mejoras a la norma anti-elusión e impuesto a la renta son parte de las 27 indicaciones a la reforma tributaria impulsada por el gobierno y que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó ayer a la comisión de este ramo en la Cámara de Diputados. Indicaciones que serán ingresadas, claro, una vez aprobada la idea de legislar, era que no. Vamos a conversar sobre esto con Germán Pinto Perry, director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la USACH. Nuestras fuentes están aquí mismo, en la Universidad de Santiago, por eso nos pone contento saludar al profesor Germán Pinto Perry. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Rodrigo. Encantado de estar con ustedes conectados esta mañana. Buenísimo, me gusta mucho su elegancia. Estoy viendo The Crown y me recuerda a alguno de esos personajes, así que bien, le pone un poco de glamour también a Sin Tacos ni Corbata. Abordemos un poco el contexto de la discusión de la reforma tributaria con este ambiente ya post 4 de septiembre, ¿no? ¿Por qué sigue siendo tan necesaria esta discusión? O sea, la reforma tributaria es una herramienta, o sea, la parte tributaria es una herramienta fiscal que necesita la autoridad para poder financiar sus funciones. Y este es un gobierno que ha puesto su objetivo en satisfacer muchas necesidades sociales, por lo tanto necesita muchos recursos. Ahora, para satisfacer las necesidades se necesitan recursos que pueden venir del Estado, propiamente tal, o pueden venir a través de una administración o canalización de recursos de privados hacia las necesidades sociales. Suena un poco extraño lo que estoy planteando, pero también es una posibilidad de satisfacer las necesidades sociales, porque lo que necesita la población es que le den salud, que les den educación, acceso a la educación, acceso a la salud, que les mejoren las calles. Ahora, ¿quién financie eso? Eso ya depende de la política y el estilo que se esté estableciendo. Por lo tanto, la reforma tributaria, el proyecto que ingresó en julio por ahí al Congreso, tenía un énfasis muy fuerte en la recaudación, en recaudar, aumentar los impuestos. Y la recaudación puede aumentar gracias a aumentar las tasas o a través de una mayor recaudación respecto a el crecimiento del país. Porque si las empresas tienen mucha utilidad, hay mayor recaudación, claro, que es lo que se vivió en Chile durante la década de los 90 específicamente, que aumentó la recaudación gracias al aumento de la economía. Entonces el punto es ese, ¿cómo se aumentan las arcas fiscales? ¿Aumentando la recaudación o habiendo mayor actividad económica? Aparte de eso, como yo decía, la satisfacción de los recursos puede ser a través de recursos del Estado o a través de canalización de este tipo de recursos privados hacia las necesidades sociales. La reforma tributaria, como yo les decía, iba con ese enfoque de aumentar la recaudación a través de aumento de tasas, con impuestos nuevos, impuestos al patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó después del 4 de septiembre? Teníamos una constitución, un proyecto de constitución que tenía obviamente un enfoque de aumentar la actitud del Estado, claro, la participación del Estado. Eso es así, o sea, no es un fake news ni nada por el estilo. Es lo que decía la Constitución, donde había una mayor participación del Estado en la actividad social. Y eso implicaba un mayor crecimiento del Estado. Y esa era la política, ese era el estilo. De hecho, se calculaba que el nuevo Chile que iba a surgir de la Constitución implicaría un costo anual de 41.000 adicional, de 41.000 millones de dólares. ¿Ya? O sea, mucho más caro. O sea, para que entendamos un poquitito, construir el puente El Chacao inicialmente costaba 1.000 millones de dólares. Y no se construyó en el gobierno de la señora Bachelet porque no había dinero.
Y ahora este delta de mayor gasto estatal implicaba 41 puentes del Chacao, o sea, estaba hablando de mucha plata. O sea, se necesita mucha plata para hacer esto. Bueno, ese era como el estilo de la reforma tributaria de recaudar a través de esa participación especial. Y lo que yo creo que después del 4 de septiembre, donde esa forma de hacer acción del gobierno estatal no tuvo un amparo en la Constitución de ese proyecto, sino que por lo visto ahora la autoridad tiene que considerar a los particulares. Y eso es lo que yo vi personalmente con el discurso del ministro de Energía, donde se reunió en un seminario y planteó que necesitaban inversión y que necesitaban la participación de los privados. La ministra de Minería, en una reunión también de la semana pasada, con sectores del sector minero, plantearon de que tenían que entrar a conversar un royalty que no afectara tanto la estructura de costo de las empresas mineras. Ahora, dicho eso, perdón. Una discusión, un diálogo más pro empresa de por lo menos de esos dos ministros, o sea, yo estoy hablando con hechos, no estoy haciendo interpretaciones, estoy interpretando los hechos. Un ministro de Energía nuevo que asume la cartera dice que necesitamos más inversión, una ministra de Minería que ahora dice vamos a morigerar el royalty, surge el plan de incentivo, la agenda pro inversión, donde son varios puntos, como tú habías dicho, son como 20 y tantos, pero en materia tributaria son menos, son aproximadamente 7, y lo que hacen es recoger el criterio, cambiar el criterio de la reforma tributaria inicial, porque la reforma tributaria que entró en julio tenía medidas que hacían más caro la empresa. Claro. Impuestos, por ejemplo, no permitían que las pérdidas tributarias se arrastraran todos los años, la reforma tributaria lo limitó. ¿Qué es lo que hace esta nueva propuesta? Se restablece la posibilidad de imputar las pérdidas hacia adelante. ¿Ya? O sea, si yo tengo pérdida un año, al año siguiente puedo no pagar impuestos porque arrastro la pérdida. ¿Qué decía el proyecto original? Sí, puedes arrastrar, pero solamente a la mitad. ¿Ya? O sea, al otro año vas a pagar impuestos. Entonces eso se recogió, se morigeró. También se estableció en el royalty que no iba a afectar, una estructura, es bien complicado hablar del royalty, pero no iba a afectar la generación, el ingreso, digámoslo así, el flujo, y sino que iba a ir al margen, a la utilidad, no a toda la plata que ingresa, sino a la base imponible, no es toda la plata que ingresa, sino el margen, la utilidad. Se estableció también de que las pymes se les iba a mantener un beneficio que se le estableció fruto de la pandemia, que su tasa de impuesto de primera categoría no iba a ser un 25%, sino que un 10% por los años comerciales 2020, 2021 y 2022. Y el 2023 volvía a un 25%. Por tanto, las pymes, de pagar 10% impuesto de renta de primera categoría, iban a pagar volvían a pagar el 25% que deberían haber pagado. ¿Qué hace esta propuesta nuevamente? Queda un 15%. O sea, después se va aumentando hasta llegar a un 25%, pero se parcela. O sea, ¿qué es lo que quiero comentar de esto? Que la reforma, las indicaciones, la agenda, iban para morigerar ese aumento en la recaudación vía aumento de tasas, confiando de esa manera en que la reactivación va a ir de la mano de la reactivación de la actividad de los particulares. Sí, profesora, hay mucha gente que nos está escuchando, gente común y corriente, gente que no está en ducha en el tema, y se pregunta, una reforma tributaria, ¿cómo podría eventualmente favorecerme a mí? ¿Qué tipo de beneficios podría traer a mi grupo familiar, a mi hogar? Es que es difícil, porque una reforma tributaria lo que busca es aumentar la recaudación. Si la reforma tributaria tiene énfasis de aumento en las cargas tributarias, le va a aumentar la carga tributaria a la empresa, y lamentablemente por un efecto de la economía, que es así, el comportamiento de las entidades es así, y la economía lo define como la incidencia de los efectos fiscales. La incidencia al final, ¿quién es el que paga? Por lo tanto, si a mí me aumentan empresarios, me aumentan la tasa de impuesto a la renta, como aumentan el IVA, por ejemplo, yo traslado eso al precio.
Y al final, ¿quién termina pagando ese aumento? El consumidor. Eso es lo que se llama la traslación, la incidencia. Por lo tanto, si la reforma tributaria tiene énfasis en aumento de tasas, al final al ciudadano le llega eso. Pero si hay una reforma tributaria de incentivo para la inversión a través de créditos tributarios, a través de sistemas tributarios más flexibles, se supone que va a aumentar, va a pagar menos impuestos a la empresa, pero va a tener más utilidad, va a tener más ingresos, va a poder pagar mejores sueldos y va a dar más dinamismo a la economía. Eso a largo plazo. Claro. Es una maratón de largo aliento. Y sea un empresario ético que quiera, si yo aumento más mi utilidad, comparto con los trabajadores, pero si hay un empresariado, que no creo que sea el talante que tengan ahora, pero sí se vio mucho en los 80 y en los 90, de que aumentaba la utilidad y no aumentaba los sueldos. Pero si hay un rol más social de la empresa, la responsabilidad social empresarial es más permeable en nuestro empresariado, que creo que sí es así, escuchando a Juan Sutil, yo creo que por eso el lado va, de compartir las utilidades, tendría que dar algún efecto a la población, pero lamentablemente a mediano o largo plazo. Profesor, ¿hay que ver con nuevos ojos o con buenos ojos la posible eliminación del beneficio tributario del DFL2, que entiendo que es de 1959? Hoy día en el Mercurio se hablaba incluso de que habrán profundos cambios al respecto. Claro, ese decreto de ley fue en el gobierno de Jorge Alessandri, donde el país tenía un problema económico bastante grande. Desde 1920, el país venía con un problema económico muy fuerte. Imagínense, 1929 a 1959, estamos hablando de muchos años, donde el país venía no repuntaba, pese a la énfasis que hizo los gobiernos radicales de haber más industria, el país no repuntaba y teníamos un grave problema que era la inflación muy grande. Yo me acuerdo que leí unos libros de historia hace poco que hablaban del gobierno de Alessandri, que decían que los graves problemas que tenía Alessandri era la inflación, y logró detenerla, no eliminarla, sino frenarla un poco, a través de incentivos a la industria y potenciar lo que se llama el mercado de capitales. Hasta antes del año 74 en Chile no existía mercado de capitales profundo ni sólido, por lo tanto la gente que tenía dinero no sabía qué hacer con ella, medio ridículo. Y teníamos un grave problema de déficit habitacional. Por lo tanto, surge esta idea de que gente que tiene recursos invierta en casas de ciertas características. En ese tiempo se llamaban, eran viviendas sociales, le llamaban. Viviendas económicas es malo el término porque eso está utilizando otra ley, pero se llamaban viviendas sociales que no tienen que ser muy grandes. Inicialmente se hablaba de que hubieran 6 camas, ese era el proyecto original, pero era muy ridículo en la medida. Entonces después se objetivizó en 120 metros cuadrados habitable, y después, años después, aumentó a 140. Y era con una visión de casas para la clase media emergente que estaba viendo y poder solucionar el problema de déficit habitacional. Por lo tanto, si yo tenía dinero, invertía en una casa, lo arrendaba, y el Estado, ¿qué es lo que hacía? Me premiaba por esa decisión de inversión. No me pagues impuestos, invierte en casa porque así puedes solucionarme el problema de déficit habitacional que tengo. Entonces ahí tienes un ejemplo en donde el Estado no se mete, permite que los particulares participen. Claro. Y con eso... Sí, vale. Se invirtió, habían casas, qué sé yo, la gente tenía dinero, puede hacer eso. Pero que en este caso, claro, articula más que participa. Articula más que participa. Entonces ahora, ¿se solucionó el problema del déficit habitacional? Se solucionó en parte, pero el problema es que la población sigue aumentando y sigue habiendo gente que necesita casa. Entonces esto debería haber seguido. El punto está que se considera a la renta de bienes raíces como lo que se llaman rentas pasivas. ¿Qué es lo que son rentas pasivas? Son rentas que dan un capital, pero son sociedades de inversiones que invierten en acciones, en depósito a plazo, en rentabilizar el capital. Y se considera que los bienes raíces también están dentro de ese saco, digámoslo así. Y esas sociedades de rentas pasivas no son empresas con chimenea, sino que rentabilizan el capital. Y si yo invierto en acciones, yo invierto en depósito a plazo, es dinero que la economía empieza a funcionar, es energía para la economía, pero no es un producto que yo doy a la sociedad, o sea, no es que yo esté haciendo pan para la población, es algo que no se ve tanto en la utilidad de esa empresa. Por lo tanto, se le pide más tributación a ese tipo de empresas rentas pasivas. Y se mete dentro de este conjunto a la explotación de bienes raíces.
Por lo tanto, se le hace gravar ahora a la tributación de los bienes raíces, no siguiendo el mismo esquema que había en el año 59 que decía no pagues impuestos, sino que construye casas para que soluciones el problema habitacional. Al menos sí, claro, Desde suena sensato, pero eso nos pilla el tiempo antes que quedemos así en la mitad. Quería preguntar algo más bien específico. Usted es director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la USACH. Si a mí después de esta conversación como que me dieron ganas de aprender más, de estudiar este Magíster, ¿dónde puedo obtener más información? ¿Qué requisitos necesito? En la auditoría nosotros estamos seminarios de difusión explicando la reforma tributaria y haciendo algún tipo de charla. Hay algunos cursos cortitos y hay unas que son charlas sobre abiertas, son gratuitas, todo por Zoom, así que es fácil que se conecten y puedan ir viendo cómo avanzando este tema de la reforma tributaria. Buen dato, entonces vamos a seguir las redes sociales para este tema, ¿no? Que es importante comprenderlo. A veces la gente se enreda o no le toma atención porque son difíciles y temas más específicos. Profesor Germán Pinto Perry, director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la USACH, muchas gracias por su tiempo, por su claridad, por su voluntad, por su elegancia y esperamos hablar pronto con usted. Y perdonen por haberte entendido tanto porque el tema es medio complejo. No, está bien, es necesario, es justo y necesario. Le dejo un abrazo, profesor. Muchas gracias. Ya, gracias a usted. Vale, entonces son las 10:29, vamos cruzando el Ecuador de esta radio.